Ojo con esto, Porfirio Rubirosa. O sea, de verdad, la pregunta mía es la siguiente, de verdad. ¿Por qué estamos hablando de Porfirio Rubirosa? Bueno, Porfirio Rubirosa. Eso no lo van a explicar ahora. No, o sea, pero ¿qué? Producción no lo puso en el guión. Vamos a desarrollar el Producción, tema. por favor, tú tienes que explicarnos después por qué estamos hablando de Porfirio Rubirosa. Dale. Señores, bienvenidos a otro episodio de Ojo. Aquí tenemos a nuestro amigo Henry Mateo, Ricky Villanueva y Carlos Muñoz, que él se va a dar su propia introducción porque el tipo es una eminencia de historia de los más jóvenes que tenemos en el país. Alias el profe. Profe, cuéntenos un poco de usted. Yo soy Carlos Muñoz, como me presentaste. Gracias primero por la invitación. Estoy muy agradecido por estar aquí y compartir con ustedes. Yo soy comunicador primeramente y divulgador científico y cultural. Ahí están mis redes sociales, que después lo vamos a decir. Suena como interesante. Eso suena bonito. Sí. Yo tengo un segmento ahí en La Roca, 91.7, que se llama Homo Sapiens 3.0, que hablo de apellido dominicano, hablo de historia, hablo de grupo étnico y cosas así. O sea, que si yo quiero saber de dónde yo vengo, yo hablo contigo. Habla conmigo y te mandamos, O sea, que ya, y te mandamos la facturita. Cuando tú me viste, ya tú me bien. tiraste el ADN, Villanueva. Bueno, eso es, ya tú sabes, ¿de dónde que viene? Sí, lo único que eso va con una facturita. Ahí, Claro, ok. pero ven acá. Tírala ahí, la cuenta bancaria. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos un tema muy extraño, que es Porfirio Rubirosa, pero si se supiera que a mí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes también le llama la atención saber por qué este personaje fue tan emblemático, y por eso justamente vamos a hacer una serie de preguntas aquí a Carlos para que nos hable. Yo sé que Henry tiene mucho que indagar sobre el señor Rubirosa. ¿Quién te dijo esa palabra? Cuidado si vas a tomar el ejemplo de Rubirosa. A mí me dijeron que el closet de Henry es Rubirosa, ¿sí? Que el tipo abre. Pero fuera de coro, Carlos. Eso es mentira. ¿Quién fue Porfirio Rubirosa y qué representa Porfirio para nuestra cultura, para nuestra historia? Claro, mira, hay que entender, si lo voy a decir prácticamente como le decían en el Jet Set, Ruby. Si Ruby fuera sido un santo patrón de la iglesia, hubiera sido yo creo que el santo patrón de los chapeadores y de la botella del gobierno. Okay. Pero, o sea, que él hubiera estado en el lobby de los chapeadores. O sea, que era un bebidor. Que por cierto, sí. hay chapeadores aquí en este país. Eso tiene... claro que sí. Tú sabes que hay muchísimas películas de eso. Sanky Panky, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo único que de esta forma... lo que pasa es que una cosa es ser gigolo, que es el acompañar mujeres ricas por entretenimiento. Que no es solamente... Es otro estándar, ¿verdad? Sí, no es buscar la vida. Es el más alto estándar de los chapeadores. Dentro de los chapeadores. Claro. Pero ya con todo esto, lógicamente, eso representa... Mira, Ruby fue uno de los mayores playboys de Iberoamérica y uno dice, bueno, sí, pero vamos a ver el contexto histórico y qué significaba para República Dominicana. Mira, Ruby nació en el 1909 en San Francisco de Macorís. Era un momento histórico en que República Dominicana estaba sumergida en un caos. Prácticamente, si uno sabe la historia, en ese momento los militares, los caudillos de cada región eran los que gobernaban las zonas, ¿no? Okay. Mira, el papá de Ruby era Don Pedro. Y si uno dice, lo sabe, por ejemplo, por el tiempo de los abuelos, la mayoría de esas personas siempre se metían en lío de falda y eso, y eran una sociedad conservadora, muy conservadora. O sea que él estaba siempre poniendo su vida en juego. Sí, no solamente en el campo de batalla. O sea, el padre de Ruby, Don Pedro. Él era militar. Era general. Wow. O sea, sí, porque tenemos que decir algo. O sea, si Rubirosa fue Rubirosa, era el hijo papá de Rubirosa tenía que ser... Era hijo de don Peter Rubirosa. Claro. Y no, amigo mío personal. Y no buscando como que un lado genético de dónde sacó eso, pero porque lógicamente fueron circunstancias también culturales que lo vincularon a quizás esa vida. Pero es también algo interesante ver eso. Él no era una familia rica, él era una familia clase media, pero lógicamente una familia criolla que tenía historia, descendían de restauradores, Manuel Cordero, descendía hasta de conquistadores, de Rodrigo de Bastida, o sea, era una persona que tenían una firmeza en la región, las personas conocían quién era la familia. Ya cuando la cosa se pone un poquito más tensa, que guerras civiles, la muerte de Moncáceres, él agarra ya en el 1914 el papá y se lleva a su hijo a Saint Thomas. En ese momento, esa islita, que hoy pertenece a la Isla Vírgenes, era de parte del Reino de Dinamarca.
Entonces eso fue aún cuando él tenía 5 años. Entonces ahí él no pasó mucho tiempo, pero ahí comienza la influencia de la vida diplomática a través del papá. Luego de ahí, al papá lo nombran en la embajada en París. Y ahí O sea que, escúchame que te interrumpa. Claro, O sea, este desenvolvimiento de la familia Rubirosa, O sea, el tema de Estado fue incluso antes de Trujillo. O sea, sí. Escúchame, cualquiera cree que Rubirosa y la familia eran uno como yuca, pero ya pasamos de una isla gobernada por Dinamarca Sí. a París. Sí, sí. O sea, No, que porque ya por lo menos... en ese momento fue un ascenso, porque en ese momento Saint Thomas tenía una economía. Por eso es que después se la venden a Estados Unidos, por una intervención, porque Saint Thomas era prácticamente una isla sin mucho desarrollo económico. Ok. Lo estamos hablando en ese sentido. entonces llegaron a París y Rubirosa se crió allá. Se crió en París. Él viene aquí... Entonces no era un comeyuca para No, nada. él viene aquí prácticamente cuando tiene ya 17, 18 por ahí, más o menos, República no, ya ese Dominicana. no estaba no, criado. pero Ese tigre vino con un su aceite. Sí, no, su, está loco. su brisita de Sí. por allá. Claro, No, no. ¿sabes lo que tú tienes? Que ese español medio afrancesado. Claro. Entonces, lógicamente, cuando con esas muelas y ese sentido en francés, ¿no? ¿Quién se iba a resistir? Claro, Pero claro. había que entender algo también. No era lo mismo la París, ¿no? El París de la Moulin Rock, etcétera, etcétera. Hey. Todo bien romántico y liberal. Señor, que, yo me- Pero yo- Moulin aquí, Rock yo- es lo mismo que lo que dice Moulin Rouge. Yo no ¿O me- son cosas diferentes? Yo no me quemé de casualidad en francés, señores. Explícame eso. No, dilo. ¿Eh? Dilo. O sea, lo que tú dijiste, Ajá. como que me sonó un poquito a lo que la canción que muchas... Claro. Gichi, Moulin Rouge. Sí, exactamente. Ah, ok. Pero Perfecto. tú lo dijiste en francés y el Moulin Rouge es como en inglés. Tiene sus acentos, Ok. pero sí, completamente. Ok. Entonces hay que entender eso, ¿no? Yo lo que todavía no entiendo, escúchame que te interrumpa. Sí, interrúmpame O sea, todo lo que ustedes quieran, ¿por porque aquí qué vamos a dar información. Porfirio Rubirosa, independientemente de toda la trayectoria familiar y Sí, que sí. sí, que el tipo progresó y se fueron para Francia, o sea, ¿por qué estamos hablando nosotros hoy de Porfirio Rubirosa? ¿Por qué Porfirio Rubirosa mira, tiene que ser un personaje histórico? Yo no Te entiendo voy a eso, decir la a ti verdad. que lo único que yo sé de Porfirio Rubirosa era que era un playboy que... Eso es lo que la gente conoce. que se dio a Marilyn Monroe Ah, sí. y... que otro dato que conozco de Porfirio fue que se casó con Flor de... Flor de oro. Flor de oro. Flor de oro. Que, por Alejandro cierto, Trujillo. yo no sé, yo leí en estos días que Y con el personaje de Mimi James... Bolash, Por favor, claro. corrobórame este ¿Cómo se llama? dato. El personaje de James Bond fue Eso fue otra inspirado cosa que leí. en Porfirio Rubirosa. No, Mira, qué desierto tiene. Mira. Realmente, que fue inspirado por... No, le hago la pregunta. Mira, eso se supone que decían eso, pero hay que ver que Ian Fleming, el autor de... Porque muchas personas cuando piensan en James Bond piensan en la película. Sean Connery, etcétera, etcétera. Pero el personaje de Ian Fleming fue mucho antes de Rubirosa. Entonces, es parte de lo que... Va a haber mucho mito en la vida de Rubirosa, porque muchas veces todas las conquistas... las seducciones que se le asocian a su persona muchas veces salen de paparazzi, de escritores, el Sí, mismo la vida Capote de farándula de Truman. esa época. Claro, entonces le atribuyen cierto, que después vamos a hablar de eso, sí, cierto atributo sobrehumano, erótico. Sí. Bueno, Vamos a hay llegar, unos- vamos a hay llegar a unos ese datos por punto. ahí, pero vamos Ahora, ahorita, yo lo que sí. quiero saber, o sea, el tipo llega de Francia y cómo cómo se casa con Eje Trujillo, por ejemplo. Mira, él, para hablar rápidamente de su vida en Francia y que él se crió prácticamente, su papá lo puso a boxear para que se volviera, tú me entiendes, un hombrecito. O sea, que el tipo era fit también, aparte de todo. Él era flaco. Ay, ¿tú crees que cualquier cosa así va a dar a Marilyn Monroe? Mira, Él era flaco, Él- entonces el papá lo Sí. puso en boxeo para que, vamos a decir, que se convirtiera en un hombre mental y físicamente. Claro, exactamente. Es parte de la formación y más lógicamente, Era más filosófico. de un cibaño tradicional. Hijo de un militar. Claro, no, de un caudillo. Entonces, hay que ver algo también. Ya de adulto, él solamente medía 5'9". O sea, él salía con mujeres también que le... Pero te estoy diciendo que soy bajito. No, es para... Porque yo mido 5'5", es para ver si No. Aquí estamos 5'9". fritos porque yo mido 5'5". 5'9" con mujeres que prácticamente, actrices, con 5'11", 6'6". O sea, Ahora, hay un dato Ah. muy curioso, Hombre curioso, gallo. y es que Rubirosa, aparte de todo eso, era piloto, o sea, Sí. corría en la Fórmula 1. Sí, y sí, si sí. tú averiguas,
los pilotos de Fórmula 1... Es que el tipo era multifacético. Sí, y para tú correr en la Fórmula 1, tú tienes que tener cierta condición física. Claro. Y es que tú no puedes ser muy alto. Claro. Entonces, uno de los corredores quizás más altos en Fórmula 1 mide 5'9", 5 casi 10. Pero por lo pronto es entre 5'8", 5'5", ese es el promedio. Entonces, imagínate que fuera más alto de ahí, no calificaría para montarse ni siquiera en un vehículo de Fórmula 1. Pero una pregunta, o sea, ¿a qué se dedicaba él? O sea, ¿cuál era su oficio? A vivir la vida bien. Pero porque también jugaba polo. Mira, sí, no, pero todo eso fue mucho después. Estamos hablando ahora mismo de un Rubén París que vive mantenido por el papá, lógicamente, un niño. Y hay algo que, por ejemplo, siempre se habla, y es que yo no sé si ustedes saben de la cultura americana, que muchos creen que solamente era dominicana, que en ese momento, por ejemplo, a los padres solamente le permitían usar pantalones cortos, los chores. Los niños antes, cuando tú eras un adulto, era porque tú usabas pantalones largos. ¿Tú me entiendes? Que eso se habla hasta en libros de etología y eso, de Coran Lore. Libro largo, ¿tú me entiendes? Ese era tu ritual para tú pasar a la adultez. Yeah. O sea, si tú veías un panita con unos chorcitos, aunque tú lo vieras con barba o bigote... Pero era un revejillo. Ahora, en París ya, lógicamente, eso no le permitía y le hacían el bullying. ¿Tú me entiendes? Mira, este es un chamaquito y lógicamente él quería ya participar de las cosas que hacían los adultos en ese momento. Entonces, eso fue que también que lo marcó, esa necesidad de él ver las mujeres que bailaban, de poder entrar a los clubes nocturnos, porque eso lo escuchaba cuando él estaba boxeando. Entonces, llega un momento para irnos ya a República Dominicana, sus padres se van de la embajada en Francia, y él se decide quedar un tiempecito con unos amigos diplomáticos chilenos, porque era para que terminara sus estudios del bachillerato. Clásico. Claro. El punto es que tú sabes que no lo logró. En París sin sus padres, ya ustedes saben. Claro. Qué desastre. Pero pasó, lógicamente, después de un tiempo que su padre se enteró de eso, le cortó el dinero. Entonces le cortaron el agua y la luz. Claro, entonces... Sí, porque él creía que se iba a comer Francia, payaso. Claro. Entonces ahí, lógicamente, él tiene que volver. Entonces, cuando él vuelve ya a República Dominicana, que se reconcilia con el papá, lógicamente, llega un momento que él ya sabe que los estudios no son para él y se mete, sin denigrar lógicamente el momento, pero por condiciones familiares, a la carrera militar. En eso él va ascendiendo lentamente y después llega al personaje Trujillo. Le di a la mesa, que me dijeron que no le diera. ¿Cómo se adapta Rubirosa imagínate, tantos años en París, llega aquí, mierda, de aquí es que yo soy, en verdad? O sea, ¿cómo ese proceso? O sea, pero para enfatizar esa parte, llegamos a Trujillo, o sea, él llega a ese contacto a través de la milicia. Sí, no, va a llegar un momento especial ya con Trujillo en el poder, que se reúnen en el country club y sus amigos lo invitan, y ahí es que él conoce a Trujillo. Prácticamente, él estaba siendo militar en ese momento, pero él todavía no era militar porque lo enganchó Trujillo. Okay. Él fue militar por lógicamente, vinculaciones paternas, etcétera, etcétera, y pudo hacer un poco de carrera militar. O sea, que él no era bueno en los estudios, pero él tenía muy buenas relaciones humanas. Sí, claro, excesivamente. El hombre era un conquistador, ¿no? Cuando en ese sentido no un conquistador de mujer solamente, era un hombre que te hacía sentir bien. Tipo charm. Claro. ¿A quién no quiere estar con una persona que te haga sentir bien, que te invita a los lugares chéveres, los lugares cool? Un encantador. Claro. Entonces, llega el momento en que este hombre aparece en el country club con sus amigos y Trujillo de una vez dice, oh, mira, hay algo interesante ahí. Entonces, hay algo que hay que ver. Trujillo llega en un momento que prácticamente la clase alta, al principio, no lo apoyaron. Entonces, hay que entender algo. Aunque la clase social y la clase económica mira qué interesante eso. Va muy vinculada, hay que entender algo. Tú puedes ser, por ejemplo, de una clase social predominante, o sea, hijo de intelectuales, hijo de héroes del país, ¿tú me entiendes? Etcétera, etcétera. Y eso te da una categoría social, eso te da un cierto aval. Uh-huh. Entonces, lógicamente, Trujillo, muy inteligente, se acerca a él y le dice, mira, sé parte de mi guardia presidencial. Con el rango de teniente. O sea, estamos hablando, pero a ver si yo te estoy entendiendo. O sea, Trujillo básicamente dijo en su mente, déjame yo darme un bombo
Claro. en buen dominicano, con este muchacho que... Para se traer lleva a otro bien con la muchachito, gente. para traer otro muchachito O sea, rico y que se vengan para acá. Que él fue, o sea, Rubirosa fue un movimiento estratégico de Trujillo. En Relaciones un momento Entonces, para él espérate, moverse de una ahí casa a sí, otra. Rubirosa, ahora, ¿verdad? Pensando, sí realmente tiene importancia histórica. Claro. Porque Claro. tiene mucho que ver con el éxito político de Trujillo en ese momento. Claro, en ese momento de atracción de las puertas abiertas de una clase social a apoyar a Trujillo. Pero hay otra teoría que se escucha y fue que el mismo Rubirosa, supuestamente, entre comillas, porque no lo sé, cabildeó para conocer a Trujillo. Totalmente. Nunca fue coincidencia. Nunca, Exacto. nunca- No. Él estaba en el country club. O sea, él estaba buscando su Él visa. buscó el momento perfecto en el lugar Claro, perfecto para que todo sí. se diera. Algunos dicen también que puede ser, o hay dos cosas, o uno siempre tiene que estar en el lugar correcto, pero tú no estás en el lugar correcto solamente porque estás en el lugar propósito. correcto. Tú estás buscando el lugar Claro, correcto. con una Tienes que intención. codiarte con ciertas personas, tienes que acercarte al poder porque Y, algo se te pegue. y una pregunta, ¿tú sabes si este dato curioso? Sí, sí. ¿Será verdad que él entraba en el baúl de los vehículos en el country? Mira, Dije, porque no tenía invitado, no podía. Mira, yo sí te voy a decir algo de Ruby. Y cuando siento que hablo de Ruby, como siento confianza, no sé. Pero. Oh, wow. ¿Tú te identificas con Rubén? No, para nada. Para nada. Hay que preguntar. Henry se identifica con No, Rubén. jamás. Y después No, yo te voy a nunca. decir por qué. Eso es falso. O sea, porque hay varias historias que después se van a vincular, pero yo le quiero dar un poco rápido también para que no dé el tiempo. Pero no, esos son algunos mitos. Mira, sí yo te voy a decir algo. Cuando él conoció a Flor, que llega de Francia, ya él sabe francés. Entonces, lógicamente, él le dijo, ven a buscar a mi hija. No, eso no. Lógicamente, esta muchacha le pregunta, mira, ¿quién es ese teniente buen mozo? Y dice, no, es un picaflor. Entonces, lógicamente, ya hay una atracción con ella. Ella tenía 17 años. Hay que algo que después, la mayoría de las mujeres de Ruby van a ser 10 años, 15 años, que van a ser menores que él. Ahora, Pero en esa época, bueno. era algo como más normal. sí, era algo, Ahora uno lo puede era ver algo más como- normal, era algo más normal, totalmente, pero es para entenderlo, ¿no? Entender que esto es una muchacha que no sabe casi nada de la vida. No, imagínate, ¿Tú me entiendes? Porque tú me 17 dices, años. claro, igual, ¿no? O sea, en el contexto del pasado, porque también hay que decir alguna cosa de Ruby, que Ruby alguna vez era mano floja con las mujeres. Que Oh, agresivo. Sí, ¿Cómo? sí. Le metía la mano a la Eso, inclusive hay una canción popular de aquel tiempo que dice, Alicán le quitó a Rita... Rita Ora. No. Rita Indiana. No. El nombre de... es una He actriz... sacado todas las Ritas que conozco. Rita Repulsa. Era una actriz estadounidense muy famosa del Technicolor, pero no me recuerdo. Ah, pero no dominicana. No. Porque la dominicana es Ocho, María Montes. No. Pero nada, Bueno, dale pa'lante. Seguimos. el punto es fue prácticamente del cancionero popular y hablan de la misma actriz Gabor también que una vez salió con un parche en el ojo, entonces etcétera. Puede ser parte de la farándula, pero estaba ahí. ¿Por qué gustaba tanto? Mira. O sea, una Marilyn Monroe, ¿por qué fijarse en Mira, Rubirosa? y sí voy a decir, por Es ejemplo, una pregunta interesante. uno puede alargar la lista de las amantes de él, pero muchas veces quedan parte de lo que es el entretenimiento, porque hay que entender algo. Ruby era algo exótico en lo que era el jet set internacional. Tú puedes, déjame hacer un paréntesis, tú puedes explicarle a nuestros televidentes o oyentes. intervidentes Sí. ¿qué es el jet set? Porque hay muchos que se van a ir ahí a la independencia Sí. pensando No. que, El jet que set- eso es un club. No, déjame admitir que yo fui uno que me fui a la independencia. Sí, mira, el jet set Entonces- prácticamente hasta es un término creado, prácticamente es el ambiente donde se desarrollan toda esta clase de Cosmopolita. actrices, de actores, Ok. de personas con mucho dinero, inversionistas, etcétera, ¿no? Y tú te estás ahí mismo con una estrella de cine. Y Ok. puedes hablar en confianza, Yeah. salen, beben, etcétera. Entonces, hay algo que sí hay que entender y es muchas veces inclusive, quiero decir algo, mira, cuando él se casa con Flor, que lo mandan para Francia, de la embajada ahora, ya está pegado. Porque él tuvo varios aciertos y desaciertos con Trujillo. Algunas veces estaba en la gloria, otras veces caía. Lógicamente, le fue súper infiel a Flor. ¿Tuvieron hijos? No.
Ruby, mira, ni Flor tuvo Era hijos. estéril. Sí, sí, ni Flor tuvo, no se sabe la razón, pero no tuvo hijos. Ni Flor tuvo hijos, hay que recordar eso, ella no tuvo descendientes, ni Ruby tampoco, con todas las mujeres que tuvo. Entonces también es otra cosa, mira, se le daba una especie de exoticismo, estaba en Europa pegado el dice la jazz. lengua por ahí morbo. que Que el tipo daba una hora. daba una hora y cuidado si le ponía el ITV. Sí, no, y decía muchísimas cosas, pero Y él... cuando eso no habían de que patillitas de que... Sí. No, pero él mismo no Ni que lo la pela, ni... No, él valga la cuña. Mira, señores. él mismo no lo decía. Esos son prácticamente tributos que Que las mujeres lo comentaban. no solamente las mujeres, sino los ¿Cómo? periódicos. Los periódicos. No, Ah. porque... O sea, eso era una noticia nacional que sale en el sí, periódico. no, pero era para allá, porque lógicamente por las personas que estaban saliendo, por ejemplo, él salió con 2 mujeres prácticamente las más ricas de América y cuidado del mundo. Estamos hablando de Barbara Hutton, de la compañía de Woolworth, y estamos hablando de Dennis Duke, que era de la hija de los herederos de la American Tobacco Company. Ya tú sabes cuánto dinero estamos hablando. Mi madre. Entonces, en ese momento. Y oye lo que sí te voy a decir. La mayoría de las mujeres decían, mira, él no era puesto al principio, pero él sabía tratar a una mujer. El encanto. Y al principio la mayoría de las mujeres lo rechazaban, pero él insistía, la halagaba, y él no tenía dinero suyo propio. La mayoría, por ejemplo, Ali Khan, un conocido de él, un amigo de él, un famoso prácticamente de noble de Pakistán. En ese momento no existía Pakistán, pero de la India, Pakistán. Tenía dinero. Y para conquistar, como hace ahora mismo, le compraba cosas, le compraban... ¿tú me entiendes? O sea, que detallista. podemos decir que en la profesión del chapeo el tipo era duro. Sí. No, y no solamente a las mujeres, a los amigos, a los dictadores, a todo Claro, el mundo. mira, algo que sí... A los dictadores. Mira, algo que sí, por ejemplo, Trujillo fue una persona muy, muy astuta. Eso hay que también saberlo. Entonces, él utilizaba a Ruby también. Ahora, lógicamente, Ruby no era el mejor relacionador público, porque lógicamente por sus aventuras, sus cosas, pero Ujú, conocía claro. personas... Muy polémico, claro. Conocía personas en algunos lugares. Mira, hay que recordar que aún casado con Flor, lo mandan en el 1936, señores, a la Alemania. Y hay que entender algo. En ese momento, Alemania era nazi. Y déjame decirte algo. Sí, o una sea, Alemania complicada. para contextualizar un poquito, o sea, no podemos hablar de este personaje histórico como pensando en el contexto actual. O sea, la comunicación de ese momento, las conexiones humanas eran de vital importancia. Claro. ¿Por qué? Porque ese era el enlace. Ahora no, Claro. ahora tú a una llamada a distancia, O a por un DM, WhatsApp, claro. tú puedes comunicarte con quien Claro. sea y tú sabes quién es todo el mundo. Sí, Claro. eso sí. Y una pregunta, Carlos, aprovechando. Con relación a eso, ¿qué de cierto el tema de que, aparte por todo lo que hemos dicho, que se nota que la connotación social que tuvo Rubirosa tuvo mucho que ver con las mujeres con las que él se proyectó? Claro. por así decirlo? Sí. Vamos a decir que es verdad que al final de sus días, luego de ser un maltratador y un sinnúmero de cosas, terminó con una mujer que él le llevaba más de 25 años Sí. y que incluso Odile también Rodin. le era infiel. Sí. Y él se lo permitía. Sí. O sea, se podría decir, catalogar Sí. el famoso, ¿cómo se llama esto? ¿Pasador casado? No, esto que le pasa a la gente, el Karma. karma. Lo que tú siembras cosechas. Sí. Pues me gusta más ese principio. que eso de karma como que no me gusta mucho. Sí. No, porque hay que entender una cosmovisión que quizás algunas veces como occidentales estamos alejados. Pero bueno, el punto es, ¿qué pasa con eso? Si Odile, estamos hablando... Ese es un tema que vamos a Es invitar. otro tema que te vamos a traer. Yo soy de ustedes. Hasta acá. Ey, comprometido. Sí. Compromiso, ya bueno, lo esto no está en dijo. vivo, pero ya ustedes saben. Sí, eso hay que cortarlo. Tengo que hablar con mi abogado, mentira. Odile Rodin, claro que sí. Ella cuando la conoció tenía 19, ella. Y él tenía como 40 y pico, largo. Su padre. Sí, por 47 creo que era. Y esa mujer lo volvió loco. Y no tenía dinero. Ella sí no tenía dinero. Ya estaba viviendo... O sea que ahí sí pudiéramos decir que eso fue un amor de verdad. Sí. Amor platónico. No, mira... Sí. Más que un amor, algunas veces es un aficie. Que Sí, uno claro, utiliza como No es lo sinónimo. mismo, no es lo mismo. Claro. Pero yo lo Primeramente considero se diferente. afició. Sí, claro. Sí, porque mira, yo creo que el amor, un amor, él tuvo 2 grandes amores. Uno se llama Daniel Derieux, que era Darieux,
que era de una francesa, actriz francesa, que apoyó y ahí tuvo un liazo grandísimo, que la dispararon y de todo, la resistencia francesa. Porque esa actriz colaboró con Goebbels en propaganda nazi en Francia. Bárbaro. Claro. O sea, que el tigre Rovirosa llegó allá hasta los nazis. Sí, te estaba diciendo que en el 36... la verdad que... No, de verdad. En la 36, él se sentó en el palco, en el mismo palco, con Hitler. En la famosa Olimpiada de la Alemania nazi. Espérate. ¿Cómo fue? Sí. Él se Que Rubirosa se sentó con Hitler. No al lado, no ven al lado, O sea, en de el que- palco. no sé. Aquí nosotros jugamos pelota y vemos. En el palco. Así de que, ¿Cómo mira... que- mira esa cabecita que está allá atrás, el de los bigoticos, ese es Hitler. Exactamente. Y el tipo mandándole selfie Claro. a No, la porque mujer. hay que entender algo. Por ejemplo, Alemania nazi tenía, por ejemplo, ciertas comunicaciones diplomáticas. En ese momento Estados Unidos no le había declarado la guerra, lógicamente. Nosotros teníamos relaciones internacionales con la Alemania nazi. Claro. No habían invadido Polonia, etcétera, etcétera. O sea, Pero y déjame que te interrumpa ahí. Sí. ¿En qué momento fue ese famoso mito, realidad, que cuando se arma bueno, obviamente después de que se arma la guerra, pero que Trujillo le declara la guerra también a Hitler? Claro, Y no. que Hitler le dice, el favor. Sí, aprovechando la coyuntura, ¿verdad? Porque- Sí, mira, eso también es otro halo, tiene un halo de mito, eso de, por ejemplo, de Hitler. No, ¿dónde está ese mapa? No, ya está. O sea, ¿dónde está República Dominicana en un mapa? Ya ganamos. No, pero eso fue ya cuando Estados Unidos ataca a Japón. Digo, al revés, Japón ataca a Estados Unidos, Pearl Harbor. Ya Estados Unidos le declara la guerra. Muy dura esa película. Lógicamente, la mayoría de los países que estaban aliados con dictadura en Iberoamérica apoyaban a Estados Unidos y entonces era una directriz. Cada uno, no era que no, yo voy a apoyar, estoy en contra, no, sino que... Claro. Era algo diplomático. Claro, excepto Brasil, que Brasil fue el único país que siempre, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, envía su tropa. Y son uno de los más fuertes de forma... Militarmente, sí. Entonces, volviendo a Ruby, entonces... Pero eso no lo impidió. Y hay que entender algo también, porque quizá esto va a ser muy chocante, pero se dio su par de mujeres nazis. Entonces llega el momento, porque uno dice, ay, nazi, no es que todo el mundo, es otro tema. Eso era como un partido político, Sí, señores. sí. Pero lo que hablábamos ahorita, que todas las cosas hay que cogerlo también dentro de su contexto Claro. y histórico. Claro. Entonces yo voy a decir algo que también es muy interesante, mira, rápidamente. Entonces que de alguna forma Ruby tiene cosas como que tú le dices, wow, mira, que el tipo se la buscaba, el tipo de una forma dice, wow, yo no llegaría a ese nivel, ¿tú me entiendes? Como que, pero hay que mirarlo desde lejos. Pero sí hay algo que yo, como que lo que más me impacta de la persona de Ruby es que una vez esto se sabe, que tú sabes, en ese momento, esos tiempos del 1909 hasta el 1965, son épocas que el mundo está cambiando demasiado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil en España, etcétera, etcétera. Entonces Ruby tuvo también en la Guerra Civil. ¿Por qué? Se fue para allá con la inmunidad diplomática. Señor, en ese momento tener inmunidad diplomática, tener pasaporte diplomático, como muchas veces ahora, tú me entiendes, que andan, tú ves carro diplomático, veo muchísimo. Te da inmunidad diplomática, te da cierto acceso que una persona normal no puede estar. Claro, eso es poder. Entonces, habían dos judíos, uno con apellido Cohen, que hablan con Rubirosa en Francia y le dicen, mira, yo necesito recuperar algunas joyas. Y ahí mismo están en una guerra civil. Esto es un momento delicado para nosotros. Yo quiero que te lo recuperes por mí. Entonces él tenía dos pasaportes, uno del chofer y uno de él. Y le da... Ya aquí estamos descubriendo la verdadera profesión de Rubirosa. Oye, Claro, inteligencia. sí. El tipo era un joseador. O sea, sí. No. Él aprovechaba su coyuntura y le sacaba su... Sí, pero en otra terminología, vamos a decir que utilizaba el uso de inteligencia, espionaje, Claro. y por así decirlo, bueno, no vamos a decir que tiene sentido, pero incluso es un poquito alusivo a que la gente diga, wow, mira, el perfil de James Bond fue inspirado en este hombre, Claro. porque ¿qué es James Ahí Bond? está. Claro. O sea, James Bond conquista muchas mujeres, un encantador, hace misiones, más que, si tú te fijas, internacionales, vamos a decir que diplomáticas, por así decirlo, Sí. pero... La verdad que hay mucha similitud con- Sí. cuentas. Yo creo que la gran diferencia está en que, por ejemplo, igualdades que son playboys, o sea, son el arquetipo de playboy. Lo único que, por ejemplo, James Bond es leal al gobierno británico y Rubirosa de su bolsillo. Ok. Claro. Bueno, señor. Para ir cerrando, última pregunta Bueno, que tengo. bolsillo de la mujer, porque... Claro, no, exactamente. Él decía que la ambición de algunos hombres era ahorrar, el de él es gastar. Sí. Una pregunta. Hoy en día, ¿tú crees que haya gente todavía en la República Dominicana en posiciones importantes que tenga ese
delirio de Rubirosa. No, vamos a hacer vamos a arreglar la pregunta. ¿Tú crees que hay una figura dominicana que quiere imitar o que Actual, se que dé podamos mencionar? ajá, o que tenga una vida similar a la de Rubirosa actualmente? Quizá. Mira, ¿Cómo? mira, una cosa es, y aquí hay que sacar los platos aparte. Una cosa que, por ejemplo, tú puedes tener la botella, tú puedes tener la inmunidad diplomática, pero a Rubio había que sacarle por lo menos políglota. El carisma, la Dime, clase. háblame ¿tú me claro, entiendes? ¿quién es el Rubio del momento? Dime. Yo creo que El Rubio del siglo XXI. no, por lo menos en República Dominicana, yo creo que no tenemos una figura como Rubio. Está bien, pero por lo menos vinculada en Latinoamérica, por lo menos en Latinoamérica. en Latinoamérica. Es que Ni siquiera- ni siquiera. a Rubio se le conoce Ni como siquiera el Donald último Trump. playboy de Iberoamérica. No, que Donald Trump. no. Mira, sí te puedo decir quizás, pero es que no son comparaciones. Ey. Pero mira, que no tienen comparación. Pero pero no. un David Collado, un muchacho joven. No. Un Abel No, No, es que tiene sentido. No. Hay solamente, es que esto sería, es que ha cambiado tanto la dinámica sí, social, no, es que ha cambiado tanto que ya no, esos perfiles ahora mismo No se dan. serían hasta anacrónicos. Pero sí, por ejemplo, inclusive, el perfil es moderno, pero sin el carisma y sin la elegancia, por decirlo así, porque una cosa es tú O sea ser que- elegante, vestir en traje, que eso no es elegante, o sea, eso es tú vestir en una determinada ocasión, lógicamente. La pelcha. Mira, está este armenio estadounidense que es militar con barba, que siempre sale con mujeres. Dan Bilzeriano. Exactamente. Ustedes ponen en Google ¿Cómo se llama? armenio con Dan barba que Bilzerian. sale con mujer y ustedes lo van a encontrar de una vez. Yo lo voy a ¿Cómo que toquear se para llama? ver qué es lo que Sí. es. Dan Bilzeriano, el James Bond de las redes sociales. Sí. Ok. Bueno, ya ustedes saben, ya, señores. sí. Sí. El tipo de la barba Sí, blanca, no, fuertecito. El de la barba negra. No, sí, no. Ese, el de que yo estoy hablando él, exactamente. Ya. Pero rápidamente, esos perfiles ya han cambiado. Por eso, pero quería ser un poco justo y para darle algo al público. Yo quiero hacer como un funny uno, tú sabes, un cierre. Muy interesante, profe. Mira, Defini- me gustó, definitivamente. me gustó. Profe, aprendí. Yo creo que yo Óyeme. hubiese cogido sociales. Mira, heavy contigo. En De verdad verdad, que sí, sí. en verdad. 100%. Y mira No, que no, un halago, un halago. un saludo a Cari. A mí no me gustaba mucho la materia. me pero, encanta la historia y todo. pero contigo yo la cojo la clase. Está bien. ¿Por qué nosotros, así, en quizá 10 segundos, por qué todavía nosotros tenemos que recordar ese personaje histórico? Mira, yo creo que hay que recordarlo por dos cosas. Uno, para bien o para mal, puso a República Dominicana en el mapa. No solamente, por ejemplo, en el lado de Trujillo, pero también en el lado de lo que es el cine y la vida de farándula. Excelente. Señores, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de Ojo RD.